Sí, bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Como todos saben, estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de 1689. Y ya estamos en el capítulo 26, ya en los últimos dos párrafos. Voy a tratar de dar los dos párrafos, pero el 14 y el 15, pero si no nos alcanza el tiempo, pues usted sabe que no estamos apurados, yo no estoy apurado. Yo quiero es aprender. No quiero apurarme, sino aprender. Entonces, si usted tiene la confesión, ¿todos tienen confesión o le hace falta una? Todos la tienen. Ok. Vamos allí entonces al párrafo 14 del capítulo 26. Entonces dice, puesto que cada iglesia y todos sus miembros, estamos hablando del tema de la iglesia, están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. ¿Okay? Y edificación mutua. Ya hemos orado de antemano por esta palabra, así que proseguimos a enseñar esta clase. Este párrafo, hermanos, de la confesión nos habla de las relaciones fraternales entre iglesias. ¿Okay? Es muy importante que nosotros como iglesia tengamos amistad con otras iglesias hermanas. Debemos nosotros orar, ayudar y tener comunión con otras iglesias bíblicas hasta donde sea posible. Y decimos bíblicas porque puede ser que hay iglesias, como hemos estudiado anteriormente, ¿verdad?, que ya no se les puede decir iglesias porque se han apartado o tal vez nunca han sido iglesias y verdaderamente, como dice la confesión, son sinagogas de Satanás en vez de ser iglesia. ¿Ok? Entonces lo que hacen es que engañan, distorsionan a las personas y todo eso, y entonces no podemos tener comunión con iglesias de esa manera, a menos que, ¿verdad?, sus líderes se arrepientan, porque eso ha pasado. Hay un testimonio que me dio un pastor, ¿verdad?, de una iglesia bíblica, y él me estaba diciendo que una vez llegó un hombre que era líder de un movimiento falso, y él llegó hasta con las credenciales y todo que él tenía. Y él dijo, yo de verdad he escuchado la palabra correcta, bien predicada por ustedes, y verdaderamente yo me arrepiento de todo lo que he hecho. Tiró las credenciales al suelo y se entregó verdaderamente al Señor y empezó a perseverar en esa iglesia. Y ya hace tiempo de eso. Y empezó a ayudar a mucha gente, ¿verdad?, que él le había predicado y todo eso, y a predicarle la sana doctrina. Entonces tenemos que tener también cuidado y estar abiertos, porque el Señor puede abrirles el entendimiento a ellos y ellos pueden venir al conocimiento de la verdad. Entonces, hablando de lo que es tener confraternidad con esas iglesias, nuestro Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, si tiene allí su Biblia, capítulo 13, el versículo 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Si nosotros entramos a una iglesia, hermanos, y no hay amor entre los hermanos, y lo que hay es discordia y problemas, usted sabe que ahí, bueno, se pone en duda de que verdaderamente sea una iglesia. Y no quiere decir, no estamos hablando de perfección, estamos hablando, hermanos, a veces hay contiendas, hay diferencias. Yo esta mañana hablaba con mi esposa y yo le decía, mira qué diferente es la iglesia aquí en los Estados Unidos, porque la iglesia aquí en los Estados Unidos es multicultural. Si usted no tiene eso en mente, usted va a empezar a chocar mucho con hermanos de la iglesia. Porque por decir cualquier cosa, una palabra para un cubano, ¿verdad? No puede ser una mala palabra. Para él no es una mala palabra, por decir cualquier palabra. Pero para otro hermano, que sea de México, que sea de Venezuela, que sea de Costa Rica, Colombia, es una mala palabra. Entonces, por decir nada más en ese punto, la forma de comer, la forma de actuar, la forma de saludar. Entonces, como iglesia, le decía yo a mi esposa, nosotros tenemos un reto enorme, enorme. Si aquellas iglesias, bueno, el Señor manda que nos amemos los unos a los otros, aquí tenemos que amarnos más todavía y tener más paciencia todavía con los hermanos, ¿verdad? Y con el pastor. Porque, ¿verdad? Hay veces, y cuando nosotros hablamos, y yo he conversado, por ejemplo, el hermano Arnaldo y yo, y los otros hermanos que enseñamos, yo les he dicho a ellos, hermanos, nosotros tenemos que hablar un español muy lineal para nosotros poder, número uno, que nos entiendan también, porque si yo salgo con una palabra donde yo crecí, nadie me va a entender. Nadie me va a entender, ¿verdad? Nada más esas personas que son de ahí. Pues entonces yo tengo que tratar de hablar un español muy lineal para que entonces todos me entiendan. Entonces yo se los digo a los hermanos también. Entonces, la palabra del Señor nos dice que nos debemos amar los unos a los otros. Entonces, en el contexto de iglesia, nosotros necesitamos, hermanos, necesitamos. Y esa siempre ha sido verdaderamente mi intención, de siempre buscar esa conexión, esa fraternidad. Yo sé que nosotros vivimos en este estado es grandísimo, Houston es enorme y es difícil muchas veces, y donde nosotros vivimos también es un poco aislado, ¿verdad?, de lo que es la ciudad de Houston, el centro. Y entonces a veces dificulta un poquito esas cosas, pero sí lo hemos hecho con las otras iglesias que son bíblicas igual que nosotros y hemos tenido momentos de compartir y todo eso. Este párrafo, quiero decir, de la confesión nos aconseja 3 cosas para la iglesia local o a nosotros como iglesia local. Número 1 es que oremos por las iglesias. Eso lo estamos haciendo y ustedes lo saben, que los que vienen a los cultos de oración, eso no se graba, pero los que vienen a los cultos de oración, nosotros aquí siempre estamos orando por las iglesias que conocemos que tienen necesidades, iglesias de aquí de la localidad de Houston y también iglesias en otras partes. Y también oramos por los misioneros. Eso es importante, hermanos, que oremos por los misioneros. Entonces, número 1, orar por las iglesias. Número 2, luchar por la unidad, porque eso no es fácil, la unidad. Si es difícil entre nosotros, lo que estamos hablando ahora del reto que tenemos multicultural aquí en esta ciudad o en este país. Imagínense en una iglesia el reto que nosotros tenemos por la unidad. Entonces, llegar a la madurez. Llegar a la madurez. ¿Cómo resolvemos eso? Cuando nosotros empezamos a llegar a la madurez. Número 3, suplir sus necesidades. Eso también es importante. No es que la iglesia se va
convertir o sea, Dios la está bendiciendo y va creciendo económicamente y en todo, y nos olvidamos de los que están afuera. No, hermano, eso no puede ser así. Vamos a ir al primer punto, orar por las iglesias. Vamos a ver lo que nos dice la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son esos santos? Ustedes aquí, ¿verdad? Y otros santos hermanos que estén en otras partes del mundo. Debemos orar por todos esos hermanos también. Y no venimos a veces aquí al culto de oración y escuchamos, pastor, oremos por fulano de tal que está en tal parte. Y ustedes ven que recogemos todas esas oraciones y oramos por esos hermanos. La oración es sumamente importante. Número uno, es una orden que el Señor nos ha dado, ¿okay? Y tenemos que hacerlo. El otro pasaje bíblico que también es importante, y vemos el ejemplo de nuestro Señor, es en el Evangelio de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, aquí vemos a nuestro Señor en acción. Dice la palabra del Señor que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, esto es una oración que nosotros también debemos orar. Señor, pon compasión en mi corazón por las multitudes. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así hay muchos en la ciudad, hermano, dispersos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, y debemos orar constantemente por las iglesias también, esas iglesias hermanas que están cerca y también las que están lejos, para que el Señor levante más servidores fieles, no solamente servidores, sino servidores fieles para que las iglesias que pastorean sean fortalecidas con la enseñanza fiel de la palabra de Dios y el evangelio sea predicado en las comunidades. Fíjese qué importante es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros como iglesia no hacemos, solamente uno de nosotros, no hacemos algo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque cada uno de nosotros, acuérdense que hemos hablado de los dones espirituales, hermano. El Señor reparte sus dones a la iglesia. Y cada uno de nosotros pues tiene un ministerio. La palabra ministerio significa servicio, para servir al Señor. Y cuando nosotros por lo menos decimos, claro, hay momentos en los cuales no se puede, estamos enfermos, pasan cosas, eso es excusable. Pero si nosotros decimos en nuestras casas y decimos, no, yo no voy hoy, total, no se van a dar cuenta. Hermanos, usted no sabe, no, a mí no me toca hoy nada que hacer en la iglesia, no me pusieron en el calendario. Hermano, usted no sabe el abrazo, la palabra que usted le puede dar a alguien, cómo eso puede traer, hermano, consolación, restauración a esa persona que necesita esa palabra que el Espíritu Santo puso en su corazón para darle a ese hermano o a esa persona afligida. Entonces somos importantes cada uno de nosotros. Nosotros debemos llegar al punto
de que, hermanos, cuando alguien falte, a nosotros nos duela que falte. ¿Le duele a usted cuando un hermano falta? ¿Se preocupa cuando una hermana falta a la iglesia? Yo sí. Y si nosotros somos un cuerpo y somos miembros de ese cuerpo, entonces a nosotros también nos debe doler. Nos debe doler, hermano. Debemos pedirle al Señor, porque el Señor debe producir eso en nosotros. Señor, ayúdame a amar más, a preocuparme más por los perdidos, a buscar más las almas, a preocuparme si un hermano está enfermo, qué le está pasando, a llamarlo. Todos juntos, hermanos, somos una familia en el Señor. Entonces, debemos orar para que las iglesias el Señor levante líderes, levante servidores, ¿verdad? Para que las iglesias y fieles, para que las iglesias sean fortalecidas. Fortalecidas. Mientras más fuerte, mientras usted sepa más palabras, mientras más practique su piedad, mientras más busque al Señor y mientras más usted asista a la iglesia de Cristo es más fortalecida. Es más fortalecida todavía. Que cualquiera que salga por ahí y venga y pregunte algo, teológicamente, por decir, ay hermano o hermana, esto y esto y esto. Espérate, tengo que ir a buscar al pastor. No, que usted sepa cómo responderle a esa persona. Responderle. ¿Por qué? Porque es una persona que está siendo responsable con su vida espiritual. Estudia, lee la palabra. Hay pastores que a mí no se me queda nada. No, mire hermano, lea y estudie. Usted va a ver que en el momento preciso el Espíritu Santo le va a traer la palabra. Se la va a traer. Pero usted tiene una responsabilidad. Estudiar, buscar, orar. Esa es la responsabilidad de nosotros. Ahora, vamos a ir al punto de luchar por la unidad. Esto es muy importante también. Luchar por la unidad. Debemos buscar la unidad entre las iglesias bíblicas. Y recuerden que estamos en el párrafo 14 de la Confesión Bautista de Fe, capítulo 26. El Señor en su oración, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, hermanos, versículos 21 al 23 dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo vea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Unidad, hermanos. Sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, los teólogos de la confesión nos dicen que buscar la unidad entre las iglesias da como resultado paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Cuando buscamos esa unidad y esa paz. No cometamos el error que muchos cometen, que por desacuerdos en puntos teológicos, y fíjese esto muy bien lo que voy a decir, mis hermanos. Y esto pasa, y está pasando, y no debe pasar, pero pasa. Por desacuerdos teológicos que no son esenciales. ¿Okay? En otras palabras, que no son una herejía, que no atacan a los puntos teológicos esenciales, como por ejemplo, decir, bueno, pastor, ¿cuáles son los puntos esenciales?
son muchos, son varios, pero que no atacan esos puntos esenciales, como decir la deidad de Cristo, la encarnación de Cristo, la Trinidad, la expiación sustitutiva, el Espíritu Santo, etcétera, que no atacan eso, lamentablemente se separan al punto de no hablarse más. Y eso es pecado. Eso es pecado, eso es inmadurez, hermanos. Es más, en una misma iglesia, pónganse a pensar, ustedes mismos aquí, en una misma iglesia van a haber diferencias. Porque no me vaya a decir a usted, no me vaya a decir usted a mí, que cada vez que yo me paro aquí y yo predico, usted está 100% de acuerdo con lo que yo digo. No me conteste. Pero usted sigue viniendo. Y usted sigue viniendo y usted es miembro. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, usted tiene la madurez y usted dice, bueno, en los asuntos esenciales yo puedo estar en desacuerdo con el pastor. Pero el pastor está predicando la palabra y los puntos esenciales estoy de acuerdo con él. ¿Ve? Eso sucede en una iglesia. Imagínense en otras iglesias. Ahora, póngase a pensar. Nuestros hermanos presbiterianos, reformados, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo ir, si yo estoy de visita, en un estado o en cualquier parte me fui de vacaciones y es el día del Señor. Y yo digo, no, yo debo congregarme. Y voy a mi Google y busco iglesia reformada, presbiteriana, te queda aquí a 5 millas. Y no hay otra, no hay bautistas. Llego yo ahí. Bueno, yo sé lo que creen mis hermanos presbiterianos reformados. Ahora, porque yo digo, bueno, ellos creen en el gobierno de la iglesia diferente que yo, el bautismo de infantes, y empiezo yo con esas cosas que no son esenciales, no son puntos esenciales. Ah, no voy a ir a esa iglesia, no, hermano, yo voy a ir, ellos son mis hermanos. Ellos son mis hermanos en Cristo. Yo me voy a sentar, yo voy a disfrutar allí el culto, yo voy a adorar al Señor, yo voy a escuchar la palabra que el Señor me va a dar a través del predicador, ¿verdad? Entonces ahí es que nosotros necesitamos llegar. Y si yo puedo tener comunión con ellos, la tengo de vez en cuando. Puedo tener amistad, aunque tengamos ciertos puntos que no son esenciales, a eso me refiero, en desacuerdo. Esa es la madurez que nosotros debemos llegar. Si alguien tiene algún comentario en este punto, hermanos, adelante, hermano. Tengo una pregunta con respecto a lo que usted dice, por ejemplo, que alguien crea en la congregación de que usted no está 100%, o sea, que esa persona no esté de acuerdo 100% con lo que usted está predicando. En ese sentido, ¿no sería bueno que toda la congregación, porque no hablo de iglesia general, porque como usted dice, para mí no es básico, no es esencial, no es un punto esencial que diga uno que si cree que bautizan a los niños o no. Para mí eso es algo que podemos tener diferencia, pero creo que no en la misma iglesia, en la misma congregación. O sea, porque nosotros como congregación, como miembros de la iglesia, estamos siendo guiados por las personas que se paran a predicar. Entonces, no creo que sea saludable para la iglesia, en cierta manera, que unos tengan un criterio y otros otro con respecto a cosas de la Biblia, de la Escritura. Usted puede pensar que, por ejemplo, es mejor hacer las reuniones de líderes, de miembros los segundos domingos de cada mes. Y yo puedo pensar que el cuarto. Eso para mí es irrelevante o puede ser irrelevante en una congregación, pero con respecto a las enseñanzas bíblicas, creo que sería muy saludable que la congregación completa esté unánime en un mismo sentir, que esté de acuerdo en ese sentido. Sí, No sé eso sería lo perfecto.
pero eso nunca sucede. Ahora le voy a decir cómo se puede acomodar. Hasta en la Constitución creo que hay un punto que habla de eso. Ok, dígame cuál. Ah, esenciales, exacto, puntos esenciales. Ahora, los que enseñamos, sí debemos estar, como digo yo, en la misma página. Porque nosotros somos los que estamos enseñando. Porque, por ejemplo, Arnaldo no puede enseñar el bautismo de niños y yo voy a enseñar entonces no, que es de creyentes nada más. No puede. ¿Ves? En eso. Pero dentro de la congregación, por ejemplo, nos hemos topado, ¿verdad? Y esto es un tema que lo hemos debatido antes, pues ustedes todavía no eran miembros, pero lo hemos debatido, ¿verdad? De que hay hermanos presbiterianos donde no consiguen una iglesia cerca y son presbiterianos de toda su vida, pero se mudaron por trabajo o por lo que sea y están aquí en el área y son reformados y creen en lo que nosotros creemos, menos en ese punto que no es esencial, los vamos a rechazar. No los podemos rechazar porque son nuestros hermanos en Cristo. Ahora, si ese hermano llegara a enseñar, ok, tendría que ajustarse, porque déjenme decirle una cosa, en los seminarios reformados hay profesores que son presbiterianos y también hay bautistas reformados. Entonces, es lo que yo digo, llegar al punto de la madurez y aquellos hermanos entiendan de que esto es una iglesia bautista reformada y esta es la doctrina que nosotros enseñamos. Si estamos bien así, no hay ningún problema. ¿Okay? Si no van a venir a divulgar, si no van a venir a tratar de distorsionar el orden de la iglesia. Entonces, si no hay de ese problema, de todas maneras siempre nosotros como oficiales estamos pendientes, ese es el trabajo de nosotros los oficiales de la iglesia, pero también de la iglesia, de estar pendiente de lo que se está enseñando y todo eso. Entonces, creo que respondí la pregunta. ¿Sí? Sí. Sí, porque debemos tener cuidado de no irnos a los extremos y salirnos de lo que es bíblico. Por eso hablo de lo que son las doctrinas, igualmente con las iglesias. Nosotros podemos, inclusive en iglesias bautistas reformadas, hay cositas que se hacen diferentes. Hay cosas que se hacen diferentes y que no son esenciales. Por ejemplo, la Santa Cena, unos las practican toda la semana, otros una vez al mes, otros con jugo, otros con vino, otros que si pan sin levadura, el otro que pan ácimo. Hermano, no, ya no, ahí practican con pan ácimo, no puedo ir allá ni puedo tomar la cena con ellos. Está bien, usted piensa así, no hay ningún problema, pero la palabra de Dios, yo estoy anclado en la palabra. Y si no contradice la palabra, es que, sí. hermano es que Vicente. La evidencia bíblica en el Nuevo Testamento nos dice que no hay iglesia perfecta. Aún dentro de la iglesia hay, apartando los fundamentos esenciales de la doctrina, habían cuestiones doctrinales entre ellos mismos que no se acoplaban. Porque ahí tenemos textos como Corintios, donde Evodio y Sintique, Pablo les animaba a que tuvieran un mismo sentir. Inclusive Pedro y Pablo tuvieron una discusión en cuanto a los problemas doctrinales, porque Pedro judaizaba, enseñaba el judaísmo, y de momento cuando estaba con los judíos y cuando estaba con los gentiles enseñaban otras cosas, y siempre ha habido sus cuestiones en eso. O sea, perfecto no vamos a ser. Ahora, lo que sí debemos ser perfectos es en la unidad que nos une como iglesia en los fundamentos esenciales. Ahí sí. Ahí sí. Porque hay veces que de verdad el pastor puede decir una cosa que aunque esté en la Biblia, yo puedo tener en mi conocimiento o lo que fui aprendido o enseñado una diferencia. Eso es normal, eso puede ser. ¿Sí? Y eso lo vemos en la iglesia primitiva. Ahora, los apóstoles lo que se llamaban era al mismo sentir como iglesia. Ellos eran los responsables diciéndole a la iglesia, tengan un mismo sentir en amor, en doctrina, en esto y en esto.
Correcto. No es que vayamos a ser perfectos, porque es que es imposible para nosotros como seres humanos en este cuerpo carnal, como mismo Pablo lo decía. Perfecto no va a ser ninguna iglesia, pero que sí, como dice el hermano, que Pablo mismo recomendaba que estuviéramos unánimes en un mismo sentir, ya sea doctrinalmente, etcétera. Y a eso es lo que me refiero yo, como que toda la congregación, no con otras iglesias hermanas, sino la congregación, que estemos unidos en ese mismo sentir teológico, teológicamente hablando y doctrinalmente hablando, ya sea en el bautismo de niños o no, que ya sea o sea, temas esenciales y temas no tan esenciales, pero es la doctrina que enseña esta congregación. Correcto. Correcto, por eso, exactamente, por eso ustedes ven que se le hace una entrevista a los miembros. La congregación los está observando. Ellos tienen tiempo para aclarar sus dudas antes de hacerse miembro. Lean la Constitución, lean la confesión. ¿Tiene alguna duda? ¿Hay algo que le podamos aclarar? ¿Está de acuerdo? Hacen sus promesas aquí antes de firmar el pacto de membresía. Todas esas cosas para que después que se hagan miembros no digan, pero es que a mí nadie me dijo no. Todo se le ha dicho como es. Entonces, ve, sí. Pero siempre, aunque eso, pues van a haber sus cositas. Van a haber sus cositas. Entonces, por mantener la paz, por mantener esa paz, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo sé que esto no es algo esencial, entonces yo lo dejo pasar cuando no es esencial. Pero si algo aquí, por ejemplo, sale alguien de los maestros que está enseñando y enseña, por ejemplo, no, la Trinidad no es así, ya ahí hay un problema grave, ya eso es una herejía, ya no puede enseñar más aquí en esta iglesia. Hermano Rodríguez. Póngale el micrófono al hermano. Vicente, por favor, el micrófono para que... Hoy José no está, José es el que... Sí, y Gabriel. Nuestro hermano José. Cuando nosotros estudiamos la historia de la Reforma, ¿no? Ahora, en la iglesia primitiva, como decía Vicente, existieron siempre sus cosas, pero la iglesia estaba unida, literal. Ahí no habían denominaciones, ahí no habían bautistas, solamente existían los sacerdotes, estaban ciertos grupos que eran considerados que estaban negando el evangelio y todas esas cosas. Pero siempre estuvo unido los discípulos y toda la iglesia siempre estuvo unida. Ahí no había denominación. Cuando surge la Reforma, en los tiempos de 1500, cuando Calvino, cuando Lutero, ahí es a donde empiezan muchas de estas denominaciones. Y aún así, cuando todas estas denominaciones vienen y se dividen, la historia de cada reformado siempre en su corazón y en su anhelo fue que la iglesia estuviera unida. Fuera de que creyeran una cosa o creyeran otra, siempre abogaron, incluso Calvino lo hablaba, él estaba dispuesto a cruzar 1000 mares, así mismo lo decía él, para que la iglesia se mantuviera unida, que no hubiera divisiones, que si yo creo esto, que si yo creo lo otro, que si creo esto, y siempre en su corazón los reformados, los presbiterianos anhelaban, bueno, hablo de los reformados porque fue de donde surgió la cosa, ¿no? Y aún ellos abogaban por toda esta unidad de la iglesia. Exacto. Cosa de la caída del hombre que no se pudo hacer porque es que es bien difícil cuando estamos tratando con personas caídas. Pero realmente ese fue el anhelo de ellos, abogar por todo esto. Sí, y debe ser... Y debería de ser así, pero es que por causa de la caída vemos que muchos interpretamos muchas cosas y vemos otras cosas que otros no ven y suceden, pero al final siempre estamos unidos con algo, que es con el evangelio. Y es lo que siempre ellos... Exacto, exacto, hermano. Gracias. Gracias a todos que intervienen, es importante. Hermano, allá, Manuel, ya te extrañábamos en tu intervención. Como yo estuve en una iglesia de doctrinas pentecostales, creo que hay muchos pentecostales que están ya bien descarriados con las doctrinas que enseñan, pero hay otras que no. Aunque crean diferente a nosotros respecto a la salvación, se pierde o no. Sí, perdón, si el micrófono se lo pueden pasar, hermano Rodríguez. Yo diría que no es bueno y como reformados nos creamos mejores que los pentecostales o bautistas que no son reformados.
Creo que seríamos muy orgullosos. Yo he escuchado la historia de John Wesley y Whitefield, que no tenían ningún problema, ellos se amaban como hermanos y no tenían ningún problema en predicar juntos porque predicaban el mismo evangelio, y uno era calvinista y otro era arminiano. Yo creo que mientras que se predique el evangelio verdadero y la santidad, la Trinidad, no importa de qué denominación sea, no podemos creernos mejor que los que no son reformados. Sí. Sí, debemos, porque yo lo digo y lo digo siempre, en esas denominaciones hay hermanos en Cristo, los hay, ¿ok? Hay gente de verdad de Dios, así que tenemos que tener cuidado de decir, aunque nosotros veamos hay cosas que son desordenadas o no las veamos que son bíblicas, todo eso, entonces debemos orar y tratar de ayudar también a ellos para que vean lo que el Señor a nosotros también nos ha mostrado en la palabra. Hermano Vicente. No, lo que quería agregar era, pero sí la iglesia siempre debe estar alerta. ¿Por qué? Porque vemos las corrientes hoy que atacan inclusive el fundamento de la iglesia como tal. Y sí, desde los tiempos bíblicos sí hubo problemas. Y aunque no tenían denominaciones, tuvieron problemas porque el primer concilio se hizo en Hechos 15. O sea, hubo un concilio por cosas doctrinales que habían los que estaban judaizando y estaban los gentiles. Y sí se hizo el primer concilio en Hechos 15, donde la iglesia se reunió para darle el argumento bíblico, o sea, el fundamento, estos fundamentos que en ese momento eran estos problemas a la iglesia para que caminaran por ahí. O sea, sí la iglesia debe estar siempre mirando y observando lo que se hace, ¿no? En cuanto a estas cosas. Porque sí, si lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos, vienen entonces otros fundamentos que no son los que nosotros creemos, que es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, sí es bueno. Y más en estos tiempos donde hay tantas corrientes y tantas formas de... Sí es bueno que, hermano, perdón. Sí es bueno estar alerta. Alerta, sí. Como iglesia. Sí. En este caso los pastores, los miembros, de formas y herejías y cosas que están corrientes, de que entren a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Claro que sí. No somos una iglesia perfecta, pero queremos por lo menos ser lo más perfecto en cuanto a la verdad bíblica. Correcto. Así es. Hermano Arnaldo y después la hermana. Precisamente micrófono. Una iglesia debe estar sujeta primariamente a la palabra de Dios. Uh-huh. Para que esas diferencias podamos canalizarla por la doctrina bíblica, no por el trasfondo histórico y doctrinal que traemos de otras iglesias, sino que esas diferencias, no, porque a mí me enseñaron que Adán no hizo un pacto, no, que a mí me enseñaron de que sea lo que sea. O sea, ¿qué dice la Biblia? Y en base a eso es lo que cada creyente, si somos creyentes, no creyentes denominacionales, sino creyentes, debemos someternos a la unidad de pensamiento que trae la Escritura. Uh-huh. Nosotros podemos venir con malas enseñanzas, que no son herejías precisamente, pero podemos venir con ese arrastre. Pero cuando nos enfrentamos sanamente al escudriño de la palabra de Dios, debemos llegar a la unidad de la iglesia, que estemos todos en la misma página. ¿En qué sentido? En que entendamos o le pidamos al Señor que andemos doctrinalmente con lo que dice la palabra de Dios. Podemos encontrar errores. Nosotros somos una iglesia confesional. Tenemos el documento de la confesión como una herramienta útil, no inspirada, pero no es creerle 100% lo que diga la confesión, porque eso fue escrito en su contexto. Uh-huh. A lo mejor en su momento ellos tuvieron una revelación, o vamos a decirlo, un entendimiento de ese algo que ahora está más claro y nosotros entendemos que no es así. Pero no, eso lo dice la confesión. No es la confesión, uh-huh. Es lo que dice la palabra de Dios. Y en ese sentido podemos tener nuestras diferencias, pero creo que llevarnos a la claridad de lo que dice la Escritura y ahí dilucidar cualquier duda. Hermano, mira, tú estás equivocado por esto porque lo dice la palabra, no uh-huh. Porque yo creo que así lo dice la palabra. No,
qué dice la palabra de Dios. Correcto. Así es. ¿Alguien más? Ah, la hermana. Gracias. Bueno, en realidad voy a hablar de eso. Gracias que Arnaldo habló primero, que tiene un mayor conocimiento. Pero una de las cosas que me maravilla de la Iglesia Bautista Reformada es que la unión, quien la produce es Cristo. Lo de nosotros es mantener esa unión. Yo estuve mucho tiempo en la Bautista General y para mí era lo máximo, pero no crecía espiritualmente, porque se es muy superficial en las predicaciones, en las clases, todo no sé, yo veía casi lo mismo. Y cuando por curiosidad, gracias le doy a Dios que en mi pueblo se constituyó la Iglesia Bautista Reformada, comencé desde el primer día que fui, quedé boquiabierta. Y cada vez que tenía una duda y cada vez que tenía una preocupación o una aparente contradicción, los propios hermanos que estudiaban más, estaban más adentrados en esto de la reforma, me fueron edificando. Y esto es bíblico, porque la Biblia lo dice, que debemos congregarnos para edificarnos unos a otros. Entonces, vengo aquí, después de estar varios años en la reforma en mi pueblo, y veo que aunque es la misma iglesia, continuamos profundizando, y es el amor, es esa unión que solo Cristo la da. Eso no está en nosotros, o está en nosotros, pero no es de nosotros. Es Cristo quien está haciendo esa unión. Y lo de nosotros es mantenerla, orar por mantener esa unión. Y si alguien se descarría o piensa diferente, los propios hermanos edifican, porque a mí me ha sucedido. Y eso es precioso, eso es lindo, esto hay que vivirlo, sinceramente. Qué bueno, gracias, hermana. Bueno, hermanos, ya estamos prácticamente, no vamos a poder tocar el párrafo 15, pero sí podemos terminar aquí algo que es muy importante, que también nos está hablando el párrafo de la confesión. Hermano, ¿tiene algo más? Me estoy acordando ahorita que estábamos hablando de esto. No sé si podemos unir juntamente lo que Pablo escribió, creo que en la primera de Corintios, que había unos hermanos que decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros yo soy de Cristo. Sí. Y ahí Pablo se explicó claramente que no es que, como ahorita que hay tantas denominaciones, que yo porque soy mejor porque soy bautista o soy presbiteriano, porque soy pentecostal. Al fin de cuentas todos los que están ahí, que son salvos, los que están en la reformada y todo, es simplemente lo que nos une es Cristo. Porque Él fue el que murió por nosotros, no ninguna denominación, no los pastores. Aunque claro, yo también, y como la hermana, a mí me empató también las doctrinas de la Iglesia Reformada, por eso estoy aquí. Amén. Pero mi punto que dije hace rato es que no vamos a aceptar las doctrinas erróneas que enseñan esas denominaciones, sí, pero tampoco no nos vamos a creer mejores, superiores a ellos. Amén. Sí, lo que nosotros... Una de las razones, porque pudiéramos estar aquí hablando horas, por qué se dividieron, por qué. Pero una de las razones, por ejemplo, que nosotros vemos, vamos a suponer el ejemplo que yo puse, si yo me voy de viaje, ¿verdad? Yo voy a buscar una iglesia bautista reformada, si es posible, ¿verdad? Para congregarme, porque yo sé que ellos van a predicar en la línea en la cual yo creo, ¿verdad? O una presbiteriana reformada. Voy a buscar eso. Entonces es como en esa parte es necesario para nosotros poder, no porque tú vas a ir ahí te vas a encontrar una sorpresa. Yo mismo he ido cuando he estado de viaje y he entrado y me he encontrado una sorpresa. Yo digo, no, pero esto no es. Entonces uno tiene que tener cuidado, especialmente en este tiempo, hermanos, que hay tantas cosas y tantas herejías y tantas cosas que hay que tener cuidado. Entonces, esa es una de las razones por las cuales uno se guía. Ya la gente viene, ustedes mismos, muchos de ustedes han buscado en internet, iglesia reformada, así ha llegado, Jair, por ejemplo, llegó así. Y entonces él llegó. Y así han ido llegando algunos. Y entonces van viendo, no, sí, se parece, porque no espere que, como yo siempre le digo a los hermanos, acuérdense de algo,
que esto no es como los McDonald's ni los Burger King, que todos tienen que ser exactamente iguales. No piense así porque eso no va a ser igual que la Bautista Reformada de Cuba. La Biblia es la misma, o la de Colombia, o la Biblia es la misma. Usted lo que concéntrese en lo que es la palabra. Si le están predicando la palabra igual que allá, aquí, y usted está viendo que es bíblico todo lo que le están dando, quédese ahí. Pero no, es que en mi iglesia ya no ponían flores. Bueno, hermano, aquí nos gusta poner flores, ¿verdad? O no, las ofrendas, cosas que usted vivía allá, ¿verdad? Hay que ver también que estamos en un contexto cultural diferente. También, y eso nos afecta de alguna manera en cuanto a hacer las cosas. Entonces, a eso me refiero. Pero es que la palabra de Dios nos une. Hablamos el Nos mismo une, lenguaje. exacto. Y entonces, usted va a sentir, usted va a sentir y va a ver y va a palpar. Esta es la palabra de Dios la que me convence. Es el mismo lenguaje. Ok, para terminar este punto y tomemos el tiempo, el break, vamos a hablar, porque no quiero dejar esto así suelto, es suplir sus necesidades. Y voy a correr aquí un poquito, donde dice que otro aspecto importante que podemos ver en este párrafo es cómo las iglesias deben apoyarse física y económicamente. ¿Okay? Ustedes saben que hay iglesias que tienen, vamos a decir de esta manera, más poder económico, ¿verdad? Han crecido más, son más grandes y hay otras que son más pobres y tienen necesidad o que van comenzando, tienen poquitos miembros. Entonces, nosotros debemos ayudar y suplir con lo que Dios nos ha dado. Pero es muy interesante, les voy a leer en 2 Corintios capítulo 8 del 1 al 4, es muy interesante que vemos aquí a esta iglesia donde ellos dieron de su pobreza, aunque eran pobres, dieron todavía. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 8 versículos del 1 al 4, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Aunque eran pobres, ellos abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No podían, pero más allá de sus fuerzas ellos dieron. Y mire lo que dice el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Rogaron para que pudieran, los apóstoles le permitieran dar. ¿Usted cree que eso se ve hoy en día? ¿Verdad? Mira, te ruego que le lleves esta ofrenda al hermano, por favor, allá que está en necesidad. Qué lindo eso, ¿verdad? Que ellos de su pobreza no tenían, pero mira, tengo esto, envíalo. Entonces tenemos otros ejemplos, hermano, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poderlos tocar. Así que las iglesias con más posibilidades económicas deben llegar, iglesias hermanas deben ayudar a otras iglesias en lo que puedan, No solamente, ustedes han visto los hermanos de Waller, nos han ayudado a nosotros, ellos han venido de allá con predicación, claro, ya vienen muchísimo menos porque ya nosotros ya estamos en un nivel que podemos seguir adelante, pero entonces ellos van a otras partes también y están apoyando, igual que nosotros, si el Señor nos da esa bendición, lo haremos también con otros hermanos que necesiten apoyo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, los filipenses, dice Pablo que lo ayudaron a él para ministerial. Correcto. Pablo para que siguiera su ministerio. Correcto. Y lo que estamos haciendo, exacto, y lo que estamos nosotros haciendo con la iglesia que ustedes saben también allá en Cuba, que lo estamos apoyando. Entonces, conforme, porque mucha gente piensa, a veces dicen, no, pero es que nosotros tenemos necesidad. Hermano, mire, yo siempre he creído algo. Así yo tenga necesidad, yo debo dar. Porque Dios a mí me va a suplir, ¿verdad? Y si yo espero estar completamente bien, yo nunca voy a dar. Yo nunca voy a dar.
Hay hermanos que el Señor le ha dado mucho más, pues pueden hacerlo con más, pero siempre yo puedo dar, aunque sea algo. Y es la acción de dar. ¿Okay? Con alegría. Con alegría. Esa justificación es muy parecida a lo que dicen, no, yo todavía no estoy listo para ir a la iglesia. Ajá. Todavía, cuando yo esté listo, yo voy a la iglesia. Bueno. Como le digo yo a la gente, no, venga así. No, es que yo estoy tratando de dejar el cigarrillo, el alcohol y... No, venga así. Venga así como está. Amén. Venga así. Ven sucio que el Señor es el que va a cambiarte. Vamos a orar entonces para terminar la clase. Señor, te damos gracias por tu palabra primeramente, por Cristo nuestro Señor. Gracias por esta clase, Señor. Gracias por que tú nos enseñas, Señor, a tener unidad con otros hermanos, ser dadivosos también con otras obras que están en otro lugar, que están comenzando. Permítenos, Señor, esta gracia, este privilegio de poder dar y ayudar a fundar otras iglesias. Ábrenos puertas también para que nuestros hermanos aquí que se van levantando, Señor, puedan también ir a otros lugares a enseñar, a ayudar, a apoyar. Permítenos, Padre mío, este privilegio tan grande. Gracias por todo esto, Señor, y nos disponemos, Padre, a tomar un tiempo de refrigerio, de descanso, y prepáranos, Padre mío, para el culto de adoración. En el nombre de Jesús, amén.